Sean todos bienvenidos a este estudio o curso de preparación para estudiantes gnósticos. El curso es un curso preparatorio, es decir, que la finalidad del curso es proveernos algunas herramientas o técnicas, ¿verdad?, que nos permitan el proceso de aprendizaje, con la finalidad pues de que podamos todos tener un estudio más conscientivo de los temas del venerable maestro Samael y pasar pues a tener un rol meramente pasivo en el proceso de aprendizaje, sino que todos tengamos un rol bastante activo, ya que mientras más activos estamos, entonces los contenidos del maestro vuelven pues a ser un poco se quedarían más guardados en nuestra conciencia y sobre todo en la memoria a largo plazo. Bien, antes de continuar, si ustedes ven, la palabra Epler se relacionan con las siglas, son unas siglas que quiere decir lo que es el examen, la E para examen, la P para preguntas, la L para lectura, la E para esquematización o esquema, la E en este caso sería para recitación, la R para, la segunda R para resumen. Entonces tenemos examen, pregunta, lectura, esquema, recitación y resumen. Eso significa o son las siglas de lo que la palabra Epler quiere decir. Entonces, como decíamos antes, la finalidad no es que ustedes aprendan a enseñar, sino que ustedes aprendan a aprender. Entonces, el método de estudio Epler nos ayudará a aprender de una forma organizada y sistemática. Este método es eficaz solo si tienes el propósito de mejorar la forma en que estás aprendiendo. Para aprender se necesitan tres requisitos básicos que los mencionaremos más adelante. Pero queremos decir pues que el método Epler es como una escalera que te introduce paulatinamente en lo que se aprende de forma significativa y progresiva. O sea que no es que uno aprende de un solo, sino que es un proceso gradual. Y significativo es porque ya no es una lectura mecánica. Todo el proceso del método de estudio Epler es que el alumno se detenga, analice, retenga, indague a más profundidad los contenidos que el estudiante gnóstico debe de estudiar, y por lo tanto todo el procedimiento nos llevará a que lo que estudiamos tenga más significado, que no solamente podríamos dar el ejemplo de que alguien puede leerse un tema y leerlo 5, 6 veces, 7 veces, y el proceso de aprendizaje no sería significativo porque nada más es como no hay una reflexión, no hay un análisis de fondo, no hay un auscultamiento a los contenidos del maestro. Entonces, por lo tanto, el método nos obliga a que la experiencia sea más significativa, que tenga mayor trascendencia y que sea pues un aprendizaje más conscientivo. Estos son los tres requisitos. El primero es poder aprender, el segundo querer aprender y el tercero saber aprender. Entonces, poder aprender implica poseer la capacidad de aprender. Alguien puede pues tener un problema de salud, una lesión cerebral o algún problema que esté afectando la función del cerebro y no va a poder tener la capacidad de aprender. Pero en el caso de nosotros, pues obviamente que no viene el caso. Sí podemos, sí tenemos el poder de aprender. Y después viene el segundo aspecto, que es querer aprender, o segundo requisito, es tener la voluntad de aprender, estar motivado para ello y mostrar una actitud o una predisposición hacia el estudio. Porque alguien puede tener la capacidad de aprender, pero si no hay la voluntad, si no hay el entusiasmo, si no hay el interés, esto pues tampoco se va a dar. Lo que no se va a dar va a ser el proceso de aprendizaje. Y como cuarto, el tercer punto es saber aprender. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad para aprender y tenemos la voluntad para aprender, no nos queda más que tener alguna técnica, algún tipo de conocimiento de cómo hacer el trabajo, de cómo aprender, de cómo es esa dinámica, esa técnica que nos puede ayudar a aprender. Cuando estos tres requisitos se tienen, el proceso de aprendizaje pues se da dentro de nosotros mismos. Repito,
Esto pues en cierto modo parecerá un poco intelectual, pero haciendo ajustes en la conciencia también se puede volver un aprendizaje no solamente intelectual, sino que podríamos llevarlo también a la parte emocional y, por qué no decirlo, al nivel de la conciencia. Me saltaré esta diapositiva, está relacionado a lo que hablamos anteriormente. Pueden pausar ustedes el video y leerlo si así bien les parece. Entonces entramos en materia. El primer paso del método Epler se llama examen, que también se le puede llamar lectura rápida. La lectura general de la lección o tema que vamos a estudiar desde el principio hasta el final, ello nos servirá para saber de qué se trata. Un estudiante echa un vistazo a lo que va a estudiar. Es como el conductor que consulta el mapa de carreteras para trazar la ruta que le lleve sin perderse a un lugar desconocido. Esta lectura ha de efectuarse prestando atención al título del tema, los apartados de que consta, podrían ser subtítulos también, no está aquí inscrito, pero bien, los gráficos, los mapas y las fotos que incluye. Entonces, básicamente, el examen es como hacer un escaneado rápido para ver de qué está tratando el tema en sí. Así nos formamos una idea general de qué es lo que el maestro Samael está tratando de hablar en sus libros o en sus temas de forma más puntual o conferencia. Entonces, te repito, el paso número 1 se le conoce como examen, lo cual consta de una lectura rápida general solamente para ver de qué se tratan los contenidos de los temas. El segundo paso se relaciona con preguntas. Y pues dice el método, una vez finalizada la lectura general, deberás estudiar la lección desde el comienzo formulando preguntas sobre los apartados. Por ejemplo, en este tema hay un epígrafe que reza el método de estudio Epler. Puedes formularte una pregunta como ¿qué es el método de estudio Epler? ¿Para qué sirve? La formulación de preguntas cuando se estudia ayuda a concentrarse, a encontrar sentido a lo que estudiamos y en última instancia a recordar mejor. Los alumnos que estudian sin hacerse preguntas tienen un aprendizaje más mecánico. Bien, entonces, como verán, el segundo aspecto, uno lee los contenidos del maestro, pero en esta vez uno se pregunta, tratando de indagar cuál es el mensaje, qué pretende enseñarnos el maestro Samael, ¿verdad? En cada párrafo, pues uno, obviamente no pueden ser todos los párrafos, pero en la mayoría de aquellas cosas que meritan ser cuestionadas, al preguntarnos nos genera la necesidad de aprender. Porque si no nos preguntamos, entonces no tenemos una motivación para encontrar respuestas a las preguntas. Entonces se queda como que muy corto. Entonces, la formulación de preguntas hoy no es el caso, pero hay un tema que posteriormente podríamos estudiar que tiene que ver con los tipos de preguntas que nosotros podemos hacer. Hay variantes, pero hoy por hoy pues nos vamos a mantener a que cada quien elabore sus preguntas conforme así lo sienta, usar el estilo de preguntas que mejor le parezcan. Posteriormente pues sí vamos a ahondar en cómo elaborar preguntas, porque hay preguntas para información, hay preguntas que llevan a la comprensión, hay preguntas que son para análisis, hay preguntas que son para síntesis, en fin, hay tanto que hablar, pero por hoy, como repito, ustedes harán las preguntas que, que a bien les parezca realizar de los temas que van a leer en relación a lo del maestro Samael. El tercer paso se le conoce como lectura pausada y exhaustiva. Aquí pues la formulación de preguntas más específicas. En el segundo paso las preguntas son como que muy generalizadas. Aquí también las preguntas son un poco más específicas y también en esta fase uno pudiera dar respuestas a las preguntas generales que uno pudo haber hecho al inicio o generar preguntas más específicas, en este caso de cada uno de los párrafos. Entonces, la formulación de preguntas más específicas le ayudará a determinar lo que es más importante. En este caso, subraya aquello que entiendes que merece la pena destacar. Intenta comprender cada párrafo perfectamente para así poder entender mejor la pregunta. Entonces, en esta lectura podemos hacer dos cosas.
Una es hacer preguntas específicas, que es válido y es así lo está implicado. Y también se pueden hacer subrayados. El subrayar, pues uno va a encontrar y subrayar aquellas cosas que tienen mayor trascendencia, que son más importantes. Porque eh, no vamos a tratar de memorizar de la A a la Z todo lo que está en un tema, sino que casi siempre subrayar aquello más importante nos ayuda a retenerlo mejor en la memoria. Entonces, también no aparece aquí en los párrafos o en el texto relacionado al estudio del método Epler, pero nosotros hemos visto también que tenemos que aprender a identificar el sujeto en un párrafo, y el sujeto casi siempre es aquello de qué o de quién se está hablando en el párrafo. Entonces, y también subrayamos de un color diferente aquello que se está hablando o que se está diciendo del sujeto, o es decir, de la cosa o de la persona de la que se está hablando. Entonces, como por ejemplo dice en el primer párrafo del libro de psicología, perdón, del tema de la rebeldía psicológica, dice el maestro: no está de más recordar a nuestros lectores que existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Entonces, si ustedes ven la línea azul, en este caso, el color, ustedes pueden seleccionarlo, que está subrayado en color celeste, sería el sujeto, porque está hablando de qué. No dijimos de quién, porque no estamos hablando de una persona, pero hablamos de qué, del punto matemático. Eso vendría a ser el sujeto. ¿Y qué se dice acerca del punto matemático? Que está dentro de nosotros mismos. Entonces, para darles una idea, y que se vayan ejercitando. Entiendo que esto es un poco complejo al inicio, pero en la medida que lo vamos haciendo, le vamos hallando más sentido y nos vamos pues familiarizando y se va haciendo cada vez más fácil. Es cuestión de práctica. El paso cuarto es esquematiza las preguntas. Es de tener en cuenta que la memoria visual es muy importante en el proceso de aprendizaje, por eso conviene aprovecharla. Los esquemas y los mapas conceptuales ayudan visualmente a aprender. Cuando esquematizamos algo, destacamos lo más importante. Eso es precisamente lo que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Lo más importante. A eso hay que ponerle énfasis. Y cuando uno aprende lo más importante, como que lo demás le viene por añadidura a uno. Entonces, el esquema en sí, pues, es la representación gráfica y simbólica del texto. El esquema ayuda a comprender, a la vez que facilita la asimilación y el recuerdo de lo aprendido. Lo más importante es que ayuda a aprender activamente, puesto que obliga a buscar las ideas principales, ordenarlas, clasificarlas y ponerlas por escrito. En mi experiencia personal he podido evidenciar que sí, realmente los esquemas ayudan, y en una hojita de papel podemos tener el contenido de toda una conferencia. Hay quienes hasta en una hoja de papel pueden tener el contenido de un libro entero. Obviamente que eso requiere pues ya cierto entrenamiento y cierta práctica, pero por hoy vamos a ir haciéndolo por temas. Y pasando al quinto, siempre continuando con los esquemas, aquí hay un ejemplo que si ustedes pueden ver, a mi parecer, según lo que yo estuve leyendo, pues lo que está de color verde vendría a ser lo más importante, lo primario, por decirlo así, y los secundarios son los otros recuadros que están de color blanco el fondo o con el recuadro con líneas grises. Entonces, esto me permitiría a mí hablar sobre el tema y podríamos hacer un pequeño ensayo para que ustedes vean, sin entrar en profundidad del significado de lo mismo, sino que facilita pues hablar de la forma, perdón, del tema sin tanta, eh, dijéramos, complicación. Entonces, si nosotros pudiéramos hablar que la Santa Cruz es la unión, es la unión, ¿verdad?, de la línea vertical y horizontal, y ahí donde se unen estas dos líneas forma un punto matemático. Entonces, ese punto matemático, ¿verdad?, trata sobre la línea
vertical y horizontal. Bien sabemos que la línea horizontal es la de Raimundo y todo el mundo, como nos dice el maestro Samael, la línea del común de la gente que se mueve pues de forma horizontal sin generar cambios en su vida, mientras que la línea vertical es la línea de los rebeldes, de aquellos que se meten en el camino de la transformación interior. Entonces, la unión de ese punto, de esas dos líneas forman ese punto matemático. Entonces, hace énfasis pues que este punto matemático tiene que ver con el trabajo sobre sí mismo. No olvidarse, ¿y en qué consta el trabajo sobre sí mismo? Pues no olvidarse de sí mismo, no identificarse con los problemas de la vida. Entonces, para no olvidarse de sí mismo es necesario, cuando no nos olvidamos de nosotros mismos, perdón, nos lleva a tener la capacidad de transformar las reacciones mecánicas. Y para poder transformar esas reacciones mecánicas, hay dos pasos o dos cosas que se pueden hacer. Una es la confrontación lógica y la otra es la autorreflexión íntima del ser. El individuo que no se olvida de sí mismo, que no se identifica con los problemas de la vida o con las cosas vanas de la vida o con las dificultades de la vida y tiene la capacidad de transformar las reacciones mecánicas, de hecho y por derecho se convierte en un rebelde psicológico. Cumple con con el anunciado que el maestro menciona en su tema, que es de rebeldía psicológica. Entonces, aquellos que se vuelven rebeldes psicológicos son personas que entran en el camino vertical. Y entrar en el camino vertical, por lo tanto, nos lleva a generar cambios en el nivel, en los distintos niveles, a generar cambios de nivel del ser. Por lo tanto, si cambiamos nuestro nivel del ser, estamos realizando una transformación interior. Y bueno, esto fue un ejemplo así rápido, sin entrar en detalles, sin dar mayor explicación. Obviamente que no nos debemos de quedar ahí, por honor al tiempo, pues hemos dado una idea y ustedes se van a dar cuenta de que esto permite a uno orientarse y saber de qué va a hablar en el orden en que puede hablar y le permite a uno estar enfocado y por lo tanto nos da más seguridad al momento de hablar sobre un tema en particular. A continuación, este es un esquema un poco más complejo. Si ustedes han estudiado el tema y logran pues seguirlo y tratar de darle sentido y coherencia, verán que sí la hay. El siguiente tema, este es otro esquema, hay múltiples formas de hacerlo. A mí en lo personal, no, en este caso en personal no incluí ninguna imagen, pero que también pueden usarse imágenes para hacer nuestros esquemas y eso también lo hace más interesante, más llamativo. Esta es una forma, como ustedes ven, ahí dice, en este caso hay textos, no hay cuadros o alguna cosa por el estilo, pero vi que dice la Santa Cruz, que vendría a ser el punto principal. Y podríamos decir que la Santa Cruz vendría a ser el sujeto, o en este caso, pues el punto principal y los dos o tres siguientes puntos a continuación vendrían a ser los puntos secundarios. Y así de esa manera uno lo estructura conforme uno lo puede entender mejor, conforme a uno se le facilite o como mejor le guste. Esta es la forma en que yo lo hice, pero cada quien lo puede estructurar de un modo diferente. Aquí esta es una forma un poco más larga, esto está un poco más resumido. Mientras más resumido, pues eso en cierto modo depende de nuestra capacidad de memoria para poder pues expanderlo. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos primarios. Aquí creo que tenemos 7 y aquí tenemos 4. Entonces vean pues que eso va a depender de cada quien, del estilo de cada quien. Aquí inclusive no está bien, aquí me faltaron algunos puntos, deberían de estar, por ejemplo, 4 puntos diferentes, la Santa Cruz, rebeldía psicológica, transformación de reacciones mecánicas y todo esto. Entonces, si yo tengo solo 4 palabras y si yo he estudiado suficientemente el contenido, podría yo con 4 puntos poder desarrollar una conferencia. Digo yo en el sentido de que si lo he estudiado, pero hasta el momento pues todavía a mí me gusta usar más porque mi retentiva pues siento que necesitamos mejorarla.
Muy bien. Esta es otra forma. Esta es una forma de relación, le podríamos llamar. Vi que todos los puntos por acá tienen que ver con la Santa Cruz. Se relacionan con todos estos puntos de acá, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, el punto matemático lo podemos relacionar con aquí la hora, dentro de sí mismo. La Santa Cruz se relaciona con la línea vertical, con la línea horizontal y todo lo que ustedes pueden ver ahí. Si ustedes ven la no identificación, todo lo que está acá tiene que ver con el proceso de no identificación. Y así el trabajo sobre sí mismo, lo que consta, describe, da algunas ideas de lo que trata. Y así pues cada quien lo hace como considere conveniente. Eh, hay un video que les voy a enviar o que ya lo recibieron, el cual sería bueno que lo vean para tener una idea clara sobre lo que son los mapas mentales o conceptuales. La idea no es que sean peritos en pedagogía ni en metodología, sino que aprendamos cosas nuevas y que podamos incluirlas en nuestro quehacer en el proceso de aprendizaje de la gnosis. El paso número 5, que es recitación de lo esquematizado y lo aprendido. Entonces, como ustedes verán, la recitación sirve para transformar las palabras del actor en sus propias palabras. Recita mentalmente o en voz alta lo que deseas aprender, pues que facilita la retroalimentación, ya que se oye decir cosas que en el lenguaje diario no usamos. Entonces, como verán, acá tenemos dos esquemas diferentes. Una vez yo tengo el esquema ya diseñado, es necesario que yo recite, que yo me ensaye, ya sea que lo pueda hacer solo, pero tengo que hablarlo en voz alta, o enfrente de un público. Teniendo el esquema en mis manos, yo puedo hacer la recitación. Es decir, yo puedo hablar al respecto del tema que he estudiado. Y eso sería pues ya el resumen, que sería el sexto paso. Entonces, si lo que sabes de un tema o lección lo resumes por escrito, le ayudará a prepararse mejor para la próxima evaluación. En este caso, si tuviéramos un examen, ¿verdad? Pero la evaluación va a ser, pues, la que nosotros mismos podemos hacer al dar una conferencia o exponer un tema ante un público. Un resumen es la síntesis breve, sencilla y precisa de una pregunta o una lección con tus propias palabras. Una vez que hayas sido capaz de hacer el subrayado y el esquema de un texto, ya estás en condiciones de hacer el resumen. Un resumen debe incluir las ideas principales, ir de lo general a lo particular, incluir pocos detalles y tener poca extensión. Bien, estos han sido los 6 pasos. Sabiendo ya esto y haciendo un poco pues de lectura y tratar de comprender lo que estamos escuchando o leyendo, deberíamos pues estar en capacidad de hacer la aplicación. Pero vamos antes de pasar a la aplicación, hablar de algunas recomendaciones. Siempre es recomendado que se haga un repaso o una consolidación. Después de acabar la sesión, es recomendable que nos tomemos unos minutos más y repasar la lección con los esquemas, los mapas conceptuales, subrayarlos y hacer el resumen. Este paso nos ayudará a considerar lo que se acaba de estudiar. Periódicamente repasa los esquemas que vayas haciendo de cada unidad, ya que te ayudan a mantener en nuestra memoria a largo plazo lo que vamos aprendiendo. De ese modo vamos convirtiendo lo aprendido en un conocimiento efectivo y propio. La perseverancia y la constancia. Bueno, dentro de la gnosis tenemos algo que dice, nuestra divisa es telema. Entonces, hermanos, esto es un proceso, son cosas meramente externas, si pudiéramos así llamarles, el estudiar, el hacer esquemas, el hacer un resumen. Si nosotros podemos hacer eso, entonces también nos reflejará que podemos hacer algo ya interior dentro de nosotros mismos. Si no podemos hacer algo externo, imagínense ustedes lo que implica hacer algo interior. Entonces, estas 6 etapas constituyen el método de estudio y tienen la ventaja que te ayudan a estudiar activamente.
no convirtiendo el trabajo en una mera lectura repetitiva. Puedes pues tener la impresión inicial de estar haciendo una labor un tanto complicada. Una vez que hayas adquirido cierta práctica, verás que no se trata de una labor tan tediosa como pensabas, facilitándote cada vez más la tarea del estudio. Entonces, aquí está. Esto es lo que a ustedes les correspondería hacer con el tema del maestro Samael sobre psicología revolucionaria en el tema, perdón, de rebeldía psicológica. Entonces, algunos de los materiales y material de trabajo se les fue enviado. Esperamos de que lo hayan hecho o que lo hagan, ¿verdad? Y pues necesito ese material como una evidencia física del trabajo que ustedes han realizado. Y pudiera decirse que el examen sería el que ustedes pasen a exponer de forma breve, no tan extensiva. Bueno, si alguien no quiere, pues que lo haga, para que se autoevalúe. Bueno, muchas gracias por vuestra participación y por tomarse el tiempo en estudiar y escuchar este video. Paz inverencial a todos, que el Cristo los guarde.